José Gerí al borde de la destitución. ¿Qué título esta jornada, no? Para Cuba, para Perú nuevamente. Ya vamos a hablar de Cuba, que también tenemos información actualizada. Carmen Alvarado, compañera, ¿cómo estás? Te extrañaba, debo confesarte. Hoy tuve importantísima entrevista, Carmen, con el presidente del Congreso y varias puntuaciones la que hizo al respecto. ¿Cómo estás? Así es, con el presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi. Y Andy, tenemos noticia de último minuto que compartir con ustedes porque ya hay fecha, señores. Hay fecha para este pleno extraordinario en el Parlamento Nacional donde se va a discutir la permanencia de José Gerí. Y creo que tu título ahora calza perfectamente, Andy, porque está en manos ahora sí del Congreso de la República de poder decidir cuándo y a qué horas. Bueno, según la citación al documento que hemos obtenido y seguramente también lo vamos a colocar en pantalla, tenemos el artículo 50 del reglamento del Congreso de la República. Cumplo con citar a usted a la sesión extraordinaria del Pleno que se va a realizar de forma presencial el martes 17 de febrero a las 10 de la mañana en el auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión, Lima, 13 de febrero. Este documento es importantísimo. ¿Por qué? Porque ya se puede resaltar la fecha y hora en donde se van a ver prácticamente estos casos que han involucrado a José Gerí, este presidente de transición que empezó muy bien, Andy, que empezó realmente con mucha fuerza, que empezó con nuevos aires, incluso uno de los presidentes más jóvenes del Perú. Podríamos así también titularlo, ¿no? Y que tenía esas ganas, se le veía trabajando de mañana, tarde y noche, pero luego comenzaron a revelarse diversas situaciones incómodas, cuestionables y que realmente llamaban la atención. Primero, ¿no? Recibiendo a empresarios chinos, o en todo caso, reuniéndose con ellos, ya sea en un restaurante chino, pero también en el Market Capón. El Chifa Gate, Andy, el Chifa Gate, así es. Y luego también recordemos que la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República ha citado al presidente José Gerí. El presidente José Gerí asistió, respondió a las preguntas de los parlamentarios, citó también al empresario chino Chi Guoyan. El empresario chino Chi Guoyan decidió no ir porque, según lo que le argumentó, de acuerdo al documento que tuvimos acceso, dos puntos centrales. Primero, que él es ciudadano extranjero, y segundo, que ya le está respondiendo el Ministerio Público y por ese motivo no tiene por qué responderle la Comisión de Fiscalización. Pero quien sí asistió a la Comisión de Fiscalización fue el otro empresario chino, Xiao Dong. ¿Y qué dijo? Bueno, desmintió a José Gerí, Andy, imagínate tú, dijo que sí hablaba castellano, que sí podía entender porque incluso es traductor. Entonces hay contradicciones, hay situaciones muy complejas que ahora pues va a tener que responder José Gerí, pero ya en el pleno extraordinario, y estamos hablando de la próxima semana. Entonces la próxima semana, en resumen, ¿podríamos tener otro presidente? Sí, ese es el titular. El Perú la próxima semana puede tener otro presidente. Carmen, no, ¿De increíble. quién se puede tratar? Esto también está en manos del Congreso. Sí, claro que sí, Andy. Entonces vemos una situación de un rosario de problemas que se acumula políticamente hablando y que estamos a puertas de unos comicios generales, y entonces esto realmente es lamentable para el país. Carmen, de hecho, te iba a comentar, compañera, que pude conversar con el presidente del Congreso y le digo, ¿no sería usted el que corresponde en la lista? Es decir, si estamos en el caso hipotético, que ya no parece tan hipotético, Carmen, más bien probable, el escenario de José Gerí destituido, vacado, pues en este caso no correspondería en el peldaño que fuese él, y me dijo, no, porque yo soy el vicepresidente, es decir, yo estoy de manera interina, así como José Gerí está de manera interina en el Ejecutivo, yo lo estoy en el Congreso, entonces no me correspondería a mí, sería cualquiera de los nombres. Carmen, ayúdanos a entender, ¿cualquiera de los nombres implica qué? ¿Es votación de entre los compañeros? ¿Alguien se propone como yo pudiera ser? ¿A quién le correspondería? Entre los nombres del Congreso, ahí están las coaliciones, los consensos dentro de las bancadas. ¿Me entiendes, Andy? Eso ya es una cuestión que va a quedar a voluntad y a criterio de los parlamentarios. Si estamos hablando de algún congresista, van a tener que elegir entre ellos. Y ¿sabes por qué? Lo que dice Rospigliosi es cierto y es muy importante. Recordemos, y a toda América que nos está viendo en estos momentos, a toda Latinoamérica, que José Gerí no fue un presidente que ganó en las urnas, que los peruanos lo eligieron como presidente.
Recordemos el pasado de José Gerí. Él entra como congresista accesitario todavía de Martín Vizcarra. O sea, entró porque entró. Pero también digamos que no tuvo los votos necesarios para una curul, pero salió Martín Vizcarra y él ingresó en esa situación. Y luego de eso tenemos la vacancia de Dina Boluarte. ¿Y qué pasa en la vacancia de Dina Boluarte? Que él estaba en la mesa directiva, encabezando la presidencia de la mesa directiva, y bueno, le tocó a él por sucesión constitucional, ¿no? Y así se decidió, y así se marcó, así se fijó. Ahora, hay muchas voces que dicen que Fernando Rospigliosi sí podría ser el presidente, pero claro, también está este argumento que asegura que no, porque él es el vice. Pero ¿qué pasa en ese escenario? Que ya estaría en el criterio de los parlamentarios elegir al próximo rostro del presidente peruano, faltando poquísimo para las elecciones. ¿Cuándo son las elecciones? Se preguntarán ustedes. El 12 de abril, estamos en febrero. Ya casi, mira, faltan 2 semanas, para que termine febrero. Marzo, abril, ¿qué queda? ¿Un mes y algo? O sea, realmente esto implica muchas situaciones, implica mucho análisis, implica también una reflexión por parte de los peruanos, porque vamos a tener que votar de una forma seria en lo que se viene ahora. 36 fórmulas presidenciales, una gran cantidad de candidatos presidenciales, y aquí poco a poco hemos ido escuchando a muchos de ellos, ¿no? Y vamos a seguir rescatando sus voces para que dar cuenta también de las promesas de campaña. Entonces, Andy, tenemos una situación muy compleja y voy a volver a repetir, por favor, que esto es importante, la hora y fecha, ¿correcto? Martes 17 de febrero, que se va a realizar este pleno extraordinario para discutir la censura de José Gerí. El pedido para convocar el pleno extraordinario se entregó en 7 partes y con 78 firmas. Ahí tenemos precisamente el documento, compañero, a ver si me ayudas a leer nuevamente. Lo tenemos, Carmen Alvarado, dice: sesión extraordinaria del Pleno del Congreso. Señor congresista de la República, por disposición del señor presidente encargado del Congreso de la República y de conformidad con el artículo 50 del reglamento del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión extraordinaria del Pleno, que se realizará de forma presencial el martes 17 de febrero a las 10 de la mañana. Esto va a llevarse a cabo en el auditorio, en el edificio de José Faustino Sánchez Carrión. Lima, 13 de febrero 2026. Ahí está la citación del Congreso de la República. Carmen Alvarado, ¿cómo interpretamos esta citación? Pongamos esto en palabras más simples. What does it mean? ¿Qué significa? Bueno, en palabras simples es que podríamos tener otro presidente la próxima semana. Carmen, así de simple. Estamos fáctico, conscientes, de Carmen, de que por estamos la gran hablando... cantidad de mandatarios que hemos tenido. Carmen, estamos hablando de 7 y este sería el 8º en menos de 10 años. Es una locura. Es una locura, totalmente. Es una locura, es algo impensable, sobre todo para tener un hilo constitucional, institucional, porque te imaginas tú que cada mandatario viene con su gabinete, ¿correcto? Hay un voto de confianza al gabinete, tienen una visión en cada una de las carteras. ¿Te imaginas cambiar puestos claves, cambiar cabezas? ¿Cómo sigues, digamos, con esa línea de trabajo que ya empezaron otros? ¿No? ¿Cómo adaptarlo también a lo que uno considera que está bien o no? Entonces, ese es el gran problema, querido Andy, de lo que está pasando en estos momentos en el Perú. Y en el tuit precisamente que ha dado Fernando Rospigliosi dice: los promotores de la moción de censura que cometieron varios errores los han subsanado y acaban de presentar la moción de 7 partes distintas. No es lo regular, dice Fernando Rospigliosi, pero se ha aceptado con 78 firmas, justo el mínimo necesario. En consecuencia, pues ya tenemos esta citación. Ahí tenemos pues el tuit de Fernando Rospigliosi, compañero. Carmen, yo le hice par de preguntas al presidente del Congreso, a Fernando Rospigliosi, y quería compartirlas contigo, a ver cuál es tu opinión, no solamente como periodista, pero como peruana. Yo decía, tomando en cuenta que en una década han pasado 7 y si todo esto se lleva a cabo por los vientos que soplan, sería el 8º presidente removido por el Congreso. Pregunto, Carmen, ¿el verdadero poder del Perú radica en el Congreso y no en el Poder Ejecutivo? ¿Lo ves así? Sí, Andy, aquí hay diferentes ángulos, ¿no?, de reflexión y de análisis. El poder que tiene el Congreso de la República es realmente
indispensable para poder gobernar. ¿Y por qué digo eso? Porque si tú tienes, digamos, un Congreso fragmentado, no tienes el respaldo del Parlamento, no puedes gobernar en el Perú. Y el peso que tiene para poder vacar o censurar, no, ya sea censurar a un ministro o vacar a un presidente, realmente es altísimo. ¿Hay una reflexión al respecto? Sí, hay incluso reformas que algunos apuntan que es necesario para evitar ello, porque no se puede sacar a un presidente pues de esa forma. Y ahora también hubo en alguna manera discusiones sobre lo que pasó con Dina Boluarte. Y es ahí donde también es importante recalcar la resolución del Tribunal Constitucional, ¿no? Donde apuntaban que la mandataria fue investigada y hubo excesos en esa investigación. Por eso ya hubo una limitación con esta última resolución del TC que limita también estas investigaciones. Por eso que cuando yo les cuento que José Gerí está investigado de forma preliminar. ¿Qué significa eso? Pequeños indicios, recoger la voz de José Gerí. Y hoy más temprano, hablando con Juan Carlos, también le contaba que el 2 de marzo José Gerí va a tener que responder ante el Ministerio Público por estos casos de estas señoritas contratadas, ¿no? Es decir, señoritas que ingresaron a Palacio de Gobierno, que tienen una cercanía con el mandatario y luego lograron estos contratos con el Estado y también dentro del despacho presidencial y también órdenes de servicio. Entonces, también es otro tema importante de investigación, Carmen, querido compañero. Y ese segundo tema, es decir, ambos tienen cierto grado de gravedad, pero el segundo pareciera, Carmen, que es más grave desde una primera mirada. Es decir, pregunto, una reunión con empresarios fuera de agenda, como la que él tuvo con los empresarios chinos, que por lo que tú me comentaste en otras oportunidades, estos empresarios han estado inmiscuidos, involucrados en temas turbios, Carmen Alvarado, pero ¿esto configura realmente una razón suficiente para considerarlo de incapacidad moral? Es la pregunta, pero ahora lo que sí pareciera no ser una pregunta sino una respuesta directa es darle trabajo a estas señoritas que ni siquiera algunas tenían la posición o la preparación directa y que por pasar la noche allí ya al día siguiente obtuvieron el trabajo, además con ingresos o salariales muy altos, ¿no, Carmen? ¿Cómo lo ves? Sí, claro, eso es lo cuestionable, Andy. Me parece que ese patrón es lo cuestionable y que merece ser analizado e investigado, sobre todo para transparentar las situaciones. Tenemos dos situaciones aquí que ustedes tienen que tener en cuenta. Primero, José Gerí tuvo reuniones con estos empresarios chinos, no en Palacio de Gobierno. Si estos empresarios chinos estaban interesados en reunirse con el presidente, ¿por qué no fueron al despacho presidencial? ¿No? Dieron su documento de identidad, firmaron e ingresaron. Porque si realmente es una reunión que no hay nada que esconder, pues debió ser así. Pero no, tenías un presidente que llegó encapuchado, un presidente que llegó prácticamente no ocultándose, ¿no? Y hay imágenes de ello. Y después tienes en otra oportunidad, también otra reunión, pero en Market Capón, que se le ve también al empresario Chihuayán, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿qué hacía el presidente, el mismo mandatario, visitando al empresario? ¿Por qué el empresario no lo visitó al mandatario? Si ellos supuestamente estaban coordinando la logística para este evento entre la colonia china y peruana. Es decir, hay mucho de qué hablar. Y sí es importante mencionarlo, Andy, porque por menos también han vacado a presidentes. Entonces merece una investigación, merece también un profundo análisis y una reflexión también de nuestros connacionales, de todos los peruanos, porque estamos eligiendo muy mal, ¿no? Que eso nos lleva a tener incluso vacancias y tener a presidentes que luego salen de mesa directiva y ahora la pregunta es ¿quién será ese próximo presidente si es que logran sacarlo del poder? Entonces mañana, me refiero a todo este fin de semana, va a ser un fin de semana de muchas negociaciones, va a ser un fin de semana largo y la próxima semana podría el Perú tener a otro mandatario, así como lo escuchas. Ese es el titular que nos deja este viernes, Andy. Carmen Alvarado, por último, y con esto te libero, compañera, en el Perú, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay caídas de presidentes así como la vemos tan frecuente, tan numerosa, porque efectivamente todos han estado relacionados, involucrados con la corrupción? ¿O es el mismo sistema peruano que permite que sea ingobernable la situación? ¿Qué se necesita para poder gobernar? ¿Estar muy cercano al Congreso?
Yo creo que el peso del Congreso de la República y tener ahí unos buenos escaños que acompañen la visión país que quiere implementar o que va a implementar el próximo presidente va a ser sustancial para poder tener ese ligazón de gobernanza. Pero hay algo mucho más, digamos, de trasfondo, Andy, mucho más esquemático, mucho más profundo, y tiene que ver la corrupción. Esa corrupción que lamentablemente se ha visto enquistado en todos los gobiernos. Andy, si hacemos un repaso de los exmandatarios que se encuentran en estos momentos en penal de Barbadillo, la mayoría es por corrupción. Sí. Tenemos a Alejandro Toledo, tenemos a Ollantumala, tenemos a Martín Vizcarra, que si bien no ha sido sentenciado por un tema cuando él fue presidente de la República, fue cuando fue gobernador del regional de Moquegua, y por corrupción, por haber recibido coima, según lo que ha dicho el Poder Judicial. No lo dicen los periodistas, lo dice el Poder Judicial, ¿no? Y por eso está en el penal de Barbadillo. Ahora tenemos el caso de Pedro Castillo Terrones, que dio un discurso, ¿no?, un intento de golpe de Estado, que así también se asimiló y que luego pues fue detenido y ahora se encuentra en el penal de Barbadillo. Entonces, paralelamente a esta cuestión de institucionalidad está el tema de corrupción, está el tema también de que se llega a un ministerio, se llega a un puesto clave y comienza el tráfico de influencias, colocar a los amigos, colocar a los aliados, colocar a realmente a gente que te resguarda, que te respalda, pero que no pues está capacitada, ¿no? Ahora, termino con esto, Andy. Muchos se preguntarán, ¿por qué el Perú tiene tantos problemas políticos, pero económicamente nos va bien? Eso, buena pregunta. Es el manejo del Banco Central de Reserva, de la política macroeconómica, de lo que significa precisamente la autonomía del Banco Central de Reserva, donde la política no ingresa, simplemente tiene sus normas, tiene también sus criterios, tiene sus candados, donde el Banco Central de Reserva resguarda, por ejemplo, los picos de inflación, ¿no? Resguarda también nuestros intereses y nuestra política macroeconómica. Entonces tenemos aquí este ángulo que nos permite a los peruanos pues salir adelante a pesar de esta situación. Tú me preguntarás, Carmen, ¿y la gente está preocupada en los alrededores? No, sí. La vida sigue igual. Increíble, y estamos seguros, ¿no?, que la próxima Increíble. semana la gente estamos más preocupados nosotros acá en D-News, Carmen. Más. Pero si ya vamos a votar, dirán algunos, vamos a votar el 12 de abril. Bueno, esta es una realidad de verdad insólita, es inaudito. Y la verdad es que no me he tomado el trabajo hasta estos momentos, pero lo voy a hacer, de ver a nivel global si le ha pasado esto a otro país. Porque realmente Perú ya se está convirtiendo en un país de expresidentes sentenciados en prisión y con muchas irregularidades pues que arrastran otros, ¿no? No, Carmen, y que justamente mientras acabas de decir esto, yo pensaba en ese modelo y digo, probablemente hay algo que aprender, o seguramente hay algo que aprender de esta situación, de cómo la política y la economía se separan en el Perú, y esto es lo que permite que a pesar de la crisis política, pues no se vea eso, o eso comprometa al Perú como un país seguro para inversiones a nivel nacional e internacional, porque me pongo a pensar en otros como Argentina, por nombrarte alguno, donde si el presidente Javier Milei habla un día de un importante avance, una felicitación, un guiño con el Fondo Monetario Internacional, al día siguiente estamos hablando de una estabilidad, de un riesgo país que baja o que se mantiene al menos. Si algo opuesto llega a salir, al día siguiente entonces el riesgo país aumenta, los precios en las bolsas cambian. Entonces está muy relacionada, muy junta la política y la economía en otros países, no así en el Perú. Entonces habría, por supuesto, que ver realmente cuál es el modelo que mejor funciona y aplicarlo, ¿no, Carmen? Que podamos aprender y copiar lo bueno que le pasa a los países y que espacios como este precisamente nos permiten usarlo como para analizar lo que sucede en los países miembros de la región latinoamericana. Carmen, compañera, no te quito más de tu tiempo. Gracias por los detalles. Voy a seguir recorriendo la información. No. Buenas noches.